¿Te has preguntado cómo celebran San Valentín las aves? ¿Se dan regalitos? ¿Se dan cariñitos? ¿Se pelean? Pues bueno, acompáñame a ver este caso que he documentado ya durante varios meses sobre un lazo de amistad que existe entre dos especies de aves que he visto aquí en la costa de Colima. Y en el capítulo de hoy, un especial de San Valentín. Una amistad entre dos carroñeros que salva vidas por Charlie Aventuras. Pues como siempre tocó madrugar, estamos desde temprano antes de que saliera el sol, como a las 7 de la mañana andábamos acá. Y pues madrugamos porque como dicen, el que madruga Dios le ayuda para ver aves. El caso que les voy a comentar, ya llevo yo varios meses documentándolo. Cuando recién lo observé se me hizo muy interesante y quise saber más sobre esto. Es un caso de haloacicalamiento y esto es una relación simbiótica. ¿A qué me refiero con esto? El haloacicalamiento seguramente, como ejemplo, ustedes han visto en varios documentales cómo especies de primates, entre ellos, se quitan pues los piojos o parásitos que tienen en el cuerpo. Esto es con la intención de generar un lazo de amistad, de pertenecer a ese grupo y pues en algún momento defenderse como grupo, etc. Y el caso que he documentado en aves pues me pareció muy interesante porque para empezar son aves de distintas especies, comparten hábitos alimenticios, eso sí, pero son de distintas especies. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Y todo comienza aquí en la palmera que está detrás de mí. En esa palma regularmente por las mañanas o en las tardes se posan dos especies de aves carroñeras, el zopilote común y el quelele o quebrantahuesos. Y he observado que los zopilotes que se encuentran ahí, cuando llega un quelele, se acercan para quitarle los parásitos o para hacerle lo que nosotros llamaríamos piojito en la cabeza, como que le hace ahí una especie de masajes. Y cuando yo observé esto me pregunté por qué o por qué estaba pasando. Y después de realizar una investigación me encontré con una historia bastante interesante entre dos especies. Primero tenemos al zopilote, que como todos sabemos ellos se alimentan de carroña. Cuando detectan un animal desvivido, ellos empiezan a dar vueltas sobre este y después bajan al suelo para comérselo. En ese momento los zopilotes están a expensas del peligro. No se dan cuenta que cerca puede haber cazadores o alguna especie que los pueda desvivir. Entonces están tan concentrados que no se dan cuenta. Y a pesar de que un zopilote de ese grupo se dé cuenta, como tal no puede emitir sonidos fuertes. ¿Por qué? Porque en zopilotes hay ausencia de lo que en nosotros serían cuerdas vocales. Y es ahí donde entra el quelele. Resulta que el quelele se queda en una palma o en un árbol alto observando mientras el zopilote se alimenta. Si el quelele detecta que cerca hay un peligro, entonces avisa mediante sonidos. El sonido que emiten los queleles en ese momento les da el tiempo suficiente a nuestros amigos los zopilotes para salir de ese lugar y conservar su vida. A cambio, y como un acto de agradecimiento, los zopilotes le ofrecen una especie de sesión de spa a nuestros amigos los queleles, en donde los zopilotes le quitan a los queleles parásitos como los piojos, etc. Les hacen cariñitos en la cabeza, le dan masajes, porque saben que muchas de las veces un quelele les puede salvar la vida. Entonces se produce una relación en donde las dos especies reciben cosas interesantes o buenas o positivas de esa relación. El quelele recibe un trato especial, tiene ahí quien le quite los parásitos, tiene quien le haga piojito de vez en cuando, le dé cariñitos. Y a cambio, pues el zopilote asegura que mientras él esté en un momento donde es una presa fácil, pues el quelele le esté cuidando las espaldas. Entonces esa relación me pareció muy interesante. Otra cosa interesante que he visto es que no todos los queleles reciben ese acto de agradecimiento por parte de los zopilotes. Y de repente llegan queleles tal vez juveniles. Y estos juveniles son como tal no tratados tan bien como los queleles adultos. Me imagino que porque ya hay una relación muy marcada con los adultos y los jóvenes pues apenas empiezan a intentar integrarse a esta relación. Entonces pues tendrán que recorrer
un largo camino para demostrar que en realidad ellos también son importantes para la supervivencia de estos opilotes. ¿Cómo ven? ¿Qué les pareció? Bastante interesante, ¿no?